Leer la escritura en la tradición viva de toda la iglesia. Según un adagio de los padres, Sacra Scriptura principalius est incorde ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta. Significa, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la escritura. Estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y el proyecto total de la revelación. Según una antigua tradición, se puede distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura en la iglesia. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Omnes sensus fundentur super unum literalem sensum. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. El sentido espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. En sentido moral, los acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. El sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Un dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. Litera gesta docet quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia. La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae como veret auctoritas. No creería en el evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se cuentan Jeremías y Libro de las Lamentaciones como uno solo, y 27 para el Nuevo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de los Reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los dos libros de los Macabeos,
Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las tres cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento.